No les podemos pasar el link, ¿verdad? Así rápido, no más que sí, porque la página de la facultad se descarga bien. Nada más que la abran y que se metan al grupo y ahí viene. Ah, claro. Vale, vean, chicos, no tenemos pizarrón electrónico por alguna extraña razón. Entonces, si quieren ver la presentación, de todas maneras voy a estar pintando las cosas en el pizarrón. Pero si quieren ver la presentación, métanse al Classroom, donde ya están todos invitados, y pueden meterse al Meet y desde ahí pueden ver la presentación. ¿Vale? Entonces ha llegado la presentación de Classroom en la página de ciencias. Ok, con @ciencias. ¿Su correo es de ciencias? El segundo. No hubo segundo. No. Okay. Vale, al final checamos los casos. Ah, ok. Quizá fue eso. O quizá fue la primera vez que hice la prueba, borré todos los correos y volví a mandarlos solo a los de @ciencias. Es que el correo es la invitación del Classroom que llega al personal. Entonces le vas a unirte, pero si el personal ya no está autorizado, pues no sé tanto. Eso no me hace mucho sentido, pero... Yo tampoco le Ok, creo que pasó. Vale, pues bienvenidos al curso de Geometría Analítica 2. Este es un curso muy formativo que ahorita está en mucho, justamente durante este semestre pasado, se le está tratando de hacer varias reformas a este plan de estudios, porque el curso de Geometría Analítica 2 es la puerta para muchos cursos que vienen después. Pues parece como que ahí termina la geometría analítica, pero no. Justamente la geometría continúa en el álgebra lineal. Entonces, este curso justamente es como una introducción al álgebra lineal y también es un buen lugar donde uno puede empezar a tener mucha confianza en 3 dimensiones, que se usa mucho también en cálculo 3. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nos presentamos. Yo soy Claudio. Voy a ser el profesor Fabián. Yo soy Fabián, voy a ser su ayudante. Señor que trae saco. Es el ayudante. Vale. Por si se quieren unir para ver la presentación. Desde su correo de Gmail, le dan unirse en la sesión en Vale, pues a ver, para conocerlos rápido, ¿cuántos de aquí levanten la mano los actuarios? Dos actuarios, ¿sí? Así, alto. Va, dos actuarios. Levanten la mano los físicos. Ok. Levanten la mano los matemáticos aplicados. Ok. Levanten la mano los matemáticos. ¿Me faltó alguien? físico. No, porque son de tercero. ¿No? Los computólogos. Los computólogos que casi no hay. Bueno, entonces lo primero que vamos a hablar es un poquito acerca del temario y tratar de hablar un poquito de qué es lo que vamos a estar viendo durante este curso. Lo primero que vamos a ver es empezar a jugar un poquito en el espacio de 3 dimensiones. Es como que el primer tema va a ser R3. ¿Bien? Bueno, antes, a ver, quiero saber qué es lo que se acuerdan de geometría analítica. ¿Qué es la geometría analítica? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué es? Tal vez como complementar recursos algebraicos sería... Entonces, hay algo que parece que se llama geometría euclidiana y le sumamos álgebra, ¿no? ¿Sí? ¿Esto sería como la geometría analítica? Parece, ¿no? A ver, ¿alguna otra idea?
Es agregar un marco de referencia. ¿A qué te refieres con marco de referencia? Ya. Entonces, como... Póngale mute a su teléfono. Es como tener geometría de los griegos, geometría euclidiana, pero le agregamos un marco, un eje cartesiano, ¿no? Esta me gusta un poco más, porque le pide menos cosas a la definición, ¿no? Y la diferencia entre la geometría que hacían los griegos, que dibujaban las elipses y dibujaban y hacían todo en la arena, ¿no? Las clases de geometría se hacían en la arena. Con respecto a la geometría, pues que se hacen a partir de que Copérnico empieza a hacer varias cosas, ¿no? La geometría analítica, ¿con quién nace? Muchos dicen que con Descartes, ¿no? Pero la geometría analítica se viene gestando desde mucho antes que Descartes. De hecho, por ejemplo, Fermat, unos 30 años antes que Descartes la propone, empieza a proponer diferentes ideas que se ven dentro de la geometría analítica, pero la geometría analítica aparece por una cuestión mucho más profunda, y es el hecho de que tanto Copérnico como después, se me va, no me acuerdo, por eso. Bueno, como Copérnico, le empiezan a salir mal las cuentas cuando empieza a hacer geometría y necesita una forma correcta de poder medir la posición de los astros para decir que la Tierra realmente está no en el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a necesitar un eje de referencia, porque con la geometría de los griegos todavía todo es demasiado suelto, demasiado, no sé, sin marco de referencia claro. Las cosas ahí se empiezan a gestar. Y de repente, cuando llega Descartes ve los trabajos de Copérnico, ve varios trabajos de varios astrónomos anteriores y dice, mira, si ponemos un eje cartesiano y empezamos a poner aquí todas las medidas, podemos empezar a hacer geometría, ¿no? Claro, él se inspira en esos trabajos, pero quien realmente agarra los trabajos de Descartes, agarra los trabajos de Copérnico y dice, miren, esto ya se puede matematizar bien, es después Galileo, ¿no? Entonces Galileo justamente viene todo este proceso en el cual él concreta las ideas de Copérnico, concreta las ideas de Descartes y logra con estas ya dar una matematización de la astronomía. Una matematización mucho más rigurosa, ¿sí? Esto lo hace muy interesante porque agarra la geometría analítica y la pone en el contexto histórico. No es algo así como que, sí, Descartes se le ocurrió y vean, y Fermat también hizo esto y todo muy del lado de matemático. Bueno, sí, está padre, ¿no? La parte de matemática muy pura es muy interesante, es muy bonita, pero pues esto entra dentro de un contexto histórico mucho más complejo. Uno se puede poner a pensar qué pasaba en la Edad Media. En la Edad Media, ¿qué cosas de matemáticas hacía la gente? Los astrónomos hacían un montón de matemáticas. ¿A quién más? Los constructores de catedrales, a lo mejor. Y aparte de los constructores de catedrales, ¿quién más usaba las matemáticas? ¿Los pintores? En esa época se había puesto de moda, ¿no? El hacer los puntos de fuga y hacer todo esto como un poquito geometría proyectiva. Pues sí, a lo mejor los pintores. Pero es como una matemática un poco rara, ¿no? Ahí es más como dibujando, tratando de generar la perspectiva y tratando de dar armonía a los dibujos, ¿no? ¿Sí? Pero muchas veces, igual, los mismos que hacían pintura eran muchas veces ingenieros o arquitectos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta pregunta de cómo se van dando la evolución de las matemáticas, pues justamente en esta época es por esta razón, ¿no? Y justamente aquí se da un rompimiento muy grande históricamente hablando. Antes de Galileo, antes de Copérnico, la ciencia y la matemática servían para justificar la religión. Es decir, quien impulsaba todo este tipo de cosas y todo este tipo de pensamientos era la iglesia.
Y ahí podemos ver a los grandes pensadores, pues, todos son clérigos, ¿no? Pero justamente cuando se dice, oye, pues, ¿qué crees? La Biblia está mal. La Tierra no es el centro del universo. El hombre no es el centro del universo tampoco. En este momento se genera este rompimiento histórico entre lo que es la iglesia y lo que es los pensadores, los filósofos y los matemáticos, y se empieza a perseguir a quienes se atreven a decir algo en contra del pensamiento dominante, ¿no? Descartes crea la geometría analítica, pero lo creó en el exilio. Descartes no pudo trabajar en su país de origen, se tuvo que exiliar al norte de Europa, no recuerdo ahorita el país. Y trabaja toda su vida en el exilio, ¿no? Y justamente ahí es donde se crea un rompimiento muy fuerte entre lo que es la espiritualidad de la humanidad y la ciencia. Ahí se empiezan a pelear, ¿no? Y se genera todo este movimiento que hasta ahorita, hasta la fecha, ¿no? Nos sigue pegando este rompimiento como bastante curioso. ¿Sí? ¿Todas preguntas? Holanda. ¿Eh? Holanda, creo que Holanda. Sí, sí, sí. Vale, entonces lo primero que vamos a ver es justamente qué pasa con R3. Vamos a ver qué pasa con las rectas acá. Y vamos a ver qué pasa con los planos, que son las primeras estructuras geométricas más sencillas que podemos entender dentro del espacio. ¿Sí? Pues bueno, pues ya ustedes en Geometría Analítica 1, todo el mundo pasó Geometría Analítica 1. Va. Sí, no sé. Algo que observo mucho en los primeros semestres es que dicen, ching, me fue mal en cálculo 1. Bueno, no importa, meto el siguiente semestre cálculo 1 y cálculo 2 y así me recupero. No hagan eso, por favor. Es un suicidio. No lo hagan. No conozco a nadie que le haya salido bien. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso. Si conocen a alguien que lo esté haciendo, díganle que no lo haga, que sea una de las dos. Al fin y al cabo, el tiempo promedio que le lleva a alguien de la Facultad de Ciencias titularse, tiempo promedio, no tiempo promedio, el tiempo que le lleva al 60% de los alumnos de la Facultad de Ciencias titularse, es de 8 años. Entonces, y eso es por todos estos errores que se cometen en los primeros semestres. Como aquí no hay seriación, entonces los alumnos pueden hacer muchas estupideces. No las hagan. ¿Sí? Va, después vamos a ver un tema bonito que es curvas y superficies. Superficies. ¿Por qué me gusta la definición de usar un eje coordenado junto con el plano, junto con el espacio geométrico, más que la del álgebra? La del álgebra es una definición muy relacionada con el pensamiento de Fermat y de Descartes. ¿Por qué me gusta más esta? Les voy a poner un ejemplo que me gusta mucho, que es el del tendedero. Yo tengo dos postes y dejo colgando una cuerda de un poste al otro. Esta cuerda tiene una representación geométrica, pero no tiene una algebraica. Una ecuación algebraica que me defina esta curva. Algunos me podrían decir, es una parábola, ¿sí? Pero no lo es. Es una curva bastante más compleja y no tiene una expresión algebraica clara, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que hay algunos, que el álgebra tiene como sus limitantes. Es decir, la cantidad de curvas que podemos expresar con ecuaciones no es tan vasta como podríamos pensar. No cualquier curva la podemos expresar no cualquier curva tiene su expresión asociada. De hecho, la mayoría no la tiene. ¿Sí?
Entonces, en algún momento nos meteremos con curvas y superficies. ¿Quieres agregar algo, Fabián? No. ¿No? Vamos a ver. Después nos vamos a meter con el tema de transformaciones. ¿A qué le suena transformaciones? ¿Eh? Adiós. Tal vez. A matrices, pero eso me dice que tú ya sabes, te spoilereaste. Sí, es que en analítica uno más o menos lleva mis proyectos. Ok. Vale, ¿se acuerdan de las matrices en la prepa? ¿Se acuerdan que quién sabe para qué servían, no? Para resolver ecuaciones. ¿Sí? Bueno, pues resulta que las matrices se usan para un montón de cosas. Y de hecho las matrices tienen un montón de aplicaciones dentro de la matemática y crean su propio universo, ¿no? Es decir, el estudio de los espacios de matrices es todo un mundo. Y es un mundo bastante fascinante, la cantidad de cosas que se pueden hacer ahí adentro. Pues bueno, aquí en geometría analítica vamos a usar las matrices justamente para deformar el espacio. ¿Sí? Para deformar el espacio. Y ya después ustedes se darán cuenta en cursos más adelante de que eso de formar el espacio con matrices, que las matrices se vuelven después las nuevas derivadas. Cuando deriven ustedes una función grandota, pues ya no van a tener un numerito por ahí, sino van a tener una estructura compleja de cómo se está deformando el espacio en ese punto. Entonces, entender cómo una matriz deforma todo el espacio nos da mucha claridad para poder entender después en cálculo cómo se deforman los espacios de manera local. ¿Sí? Particularmente importante para lograr entender esto que van a ver después. ¿Sí? Matrices y transformaciones lineales. Direcciones invariantes. Y hay una pregunta muy bonita. Si yo agarro el espacio y lo deformo, ¿se deformará todo el espacio? O sea, si yo doy una transformación del espacio, ¿eso deformará todo el espacio o habrá algunas direcciones por ahí perdidas que se quedan fijas? ¿Sí? Una pregunta un poco rara. ¿Qué tanto podemos encontrar las invarianzas de las transformaciones? ¿Sí? Pues esos valores, por ejemplo. Pero tú también te spoileaste entonces. Justo. Los físicos les gustan mucho los eigenvalores, exactamente. Sí. Si logramos encontrar las direcciones invariantes de las transformaciones de ser matrices muy feas se vuelven matrices muy sencillas. ¿Sí? Porque al final de cuentas, ahorita estábamos hablando, ¿no? La geometría analítica es agarrar la geometría euclidiana, la geometría de los griegos y agregarle un marco de referencia, ¿no? Ese marco de referencia normalmente es el eje cartesiano, pero podemos ponerle otro tipo de ejes como los ejes polares o otro tipo de métricas, ¿no? Pero algo interesante es que pues los ejes coordenados pues los escogemos nosotros a conveniencia. Es decir, yo decido si mido el mundo en centímetros o en pulgadas, ¿no? Yo defino a conveniencia dónde pongo el origen de mi estructura geométrica, ¿no? Yo puedo decir, el origen es este plumón negro. Y los ejes coordenados van a ser paralelos al eje terrestre, ¿no? O algo por el estilo. Y entonces ese marco de referencia, pues seguramente me servirá para algo, ¿sí? Pero seguramente no me servirá para usar Google Maps. Es decir, cada uno de los ejes de los marcos de referencia, pues ustedes los escogen dependiendo la aplicación que vayan a realizar. Entonces, justamente el poder elegir el marco de referencia que permita que mis transformaciones sean lo más simples posibles,
es lo que vamos a ver en esta última parte del curso, que es justamente en lo que se aterriza el curso de geometría analítica. ¿Sí? Esto de aquí, la parte de transformaciones y la parte de direcciones invariantes, aquí lo vamos a ver nada más en 3 dimensiones. ¿Sí? Y esto continúa en el siguiente curso, que es el de álgebra lineal 1. Y ya lo ven en muchas dimensiones. ¿Sí? En muchas. Ya, buenos días. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Les llama la atención el temario? ¿Les parece que nos vamos a divertir? Bueno, algunas cosas adicionales a este tema, en la que yo me centro más, y le voy a poner una estrella, porque si leyeron la presentación del curso, pues aquí no tengo ningún alumno del semestre pasado. ¿Tú eres del semestre pasado? Bueno, entonces tú eres el único que me puede reclamar. El semestre pasado también en Geometría Analítica 1 íbamos a ver muchas aplicaciones con realidad virtual y pues por el paro no pudimos. Pero pues me quedé con muchas ganas porque la intención del curso es, uno de los trabajos dentro del curso es que ustedes aprendan a usar mucho los graficadores en realidad virtual y que escojan una curva, escojan una superficie o escojan algo que a ustedes les llame mucho la atención y armen un cartel al final del semestre, describiendo esa curva. Y ese cartel lo vamos a presentar en el Amoshkali al final del semestre, como hacer un pequeño museo de curvas. ¿Sí? Entonces, uno de los objetivos que tengo aquí con ustedes es justamente el poder jugar un poquito con la realidad virtual en la geometría analítica. ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. Muy bien, ¿cómo trabaja este curso? Este curso está en modalidad mixta. ¿Qué significa modalidad mixta? Modalidad mixta significa que el curso se da online y el curso se da presencial. ¿Se califica igual? No, no se califica igual. No sé cómo ustedes se inscribieron. Cuando se inscribieron, ¿les apareció la opción de tomarlo en línea o tomarlo presencial? ¿O solo se inscribieron y ya? ¿Y ya? Qué raro. Vale, pues lo que sí es que tienen que decidir cómo lo van a tomar. O sea, no se vale que me digan, lo vamos a tomar presencial y después ya no se presentan a la clase y lo estén tomando en línea. Y si lo van a tomar presencial, es presencial. Si lo van a tomar en línea, pueden venir a la clase o pueden tomarlo en línea. El semestre pasado me tocaba mucho que de repente pues alguien llegaba tarde, entonces desde el transporte venía viendo la clase en línea. Pues también se vale, está padre. ¿No? Hay que aprovechar la tecnología en la medida de lo posible. ¿Sí? Pero sí les pido que se decidan desde el principio. ¿Por qué les pido que se decidan desde el principio? Porque lo que nos ha pasado en cursos anteriores es que empezamos así el semestre y a partir del tercer mes ya no llega nadie y todo el mundo lo toma en línea. Entonces, no queremos que eso pase. Si no se inscribieron al curso en línea, porque hay cursos en línea de esto, entonces sí vengan, ¿sí? Para que podamos tener una dinámica clara y más rica dentro de la clase. ¿Sí? Para los profesores es muy difícil llegar y no ver a ningún alumno y meterse al Meet y ver que todos están ahí. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿para qué vine? Me había quedado yo también en la casa dando el curso en línea, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces sí les pido mucho que tomen esa decisión. Si van a tomar el curso en línea. Si van a tomar el curso presencial, les vamos a mandar las instrucciones por correo para que ustedes tomen la decisión. Una cosa es, pues sí, claro, los que vengan presencial van a tener ciertos beneficios. Los que tomen en línea será más estricto el curso, ¿vale? Sobre todo, los exámenes sí o sí son presenciales. No hay nada de que, es que yo vivo en Querétaro y necesito el curso en línea, pero que necesito el examen
en línea, no se puede. El Reglamento General de Exámenes es muy estricto y dice que todos los exámenes, absolutamente todos los exámenes, son presenciales. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Segurísimas. Muy bien. Los exámenes, vamos a tener 3 exámenes a lo largo del semestre. ¿Sí? Y esos 3 exámenes valen el 55% de la calificación. ¿Todo bien? Luego va a haber, espero, va a haber alrededor de 2 tareas por examen, dando en total 6 tareas. ¿Sí? Nunca son 6 tareas, normalmente son 5. 5, nunca son 4, creo que siempre son 5. ¿Sí? Y a veces les dejo una no tarea o una tarea moral. La tarea moral no la revisamos, pero se parece mucho al examen. ¿Sí? Entonces hay una tarea como moral. El porcentaje de tareas también es el 55%. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces por ahí siempre sale alguien que se queja y dice, profesor, eso suma más del 100%. Pues antes de que esa persona levante la mano y se queje, sí, está muy bien, si suma más del 100%, no hay que ser perfecto para sacar 10 en la materia. Es decir, se pueden equivocar un poco en las tareas, se pueden equivocar un poco en los exámenes y de todas maneras tienen, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? ¿No? ¿Todo bien? Les pusiste todo aquí. Sí, les pusimos. Ahorita hoy no. ¿Quiere que les cuente algo de eso? ¿Quieres contarme? ¿Va? Sí, creo que tenemos como 20 minutos. Va. Va a acabar. Entonces, gracias. ¿Por qué estudié Geometría Analítica 2? Porque es seriada. Porque no me la puedo brincar. Porque si no la curso, pues no salgo, ¿no? Pero vayamos un poco más atrás. Al final de cuentas, todos aquí somos parte de ciencias, a todos nos gusta ser científicos. Pongámonos un poquito en contexto histórico, como el profe Claudia nos dijo. Más o menos saben de qué época es René Descartes y Fermat. Estamos hablando de de 1600. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Menos. Eso yo tenía que la idea que era como 1500. 1500 más. ¿Alguien? ¿Nadie? Fermat y Descartes son de por ahí de 1630. Obviamente ellos nacen antes, pero estas son más o menos la temporalidad de donde ellos empiezan a ser muy prolíferos y fructíferos con todo su trabajo. Ahora, todos nos han enseñado que la geometría analítica nace con Descartes. Pero, a ver, ¿qué es lo que aprendieron en geometría analítica el semestre pasado? ¿Qué estudiamos? R2. R2. ¿Qué estudiamos en R2? Vectores. ¿Y qué hacíamos con esos vectores? ¿Qué caracterizábamos? Empieza con C. Cónicas, exactamente. Cónicas y curvas. Ahora, uno piensa que geometría analítica solamente es trabajar con cónicas, ¿verdad? O asocia geometría analítica con cónicas. ¿Quién de aquí es matemático? ¿Quién llevó geometría moderna? Pues ustedes, ¿no? ¿Quién la pasó a la primera? Muy bien. ¿Qué nos enseñaron en geometría moderna? ¿Realmente quién empezó a trabajar con las cónicas? No, Euclides es con su geometría y sus axiomas, pero era un contemporáneo de Euclides. ¿Se acuerdan? ¿O alguien que no sea matemático que sepa quién empezó realmente a trabajar con las cónicas? Incluso antes de Galileo. ¿Descartes? No. No. Apolonio. Apolonio de Pérgamo. ¿Se acuerdan que existen unos libros que se perdieron por ahí durante mucho tiempo y encontramos creo que 4, que son las cónicas de Apolonio? Los griegos ya conocían este tipo de superficies. Bueno, de curvas en este caso.
Los griegos ya trabajaban con ellas. ¿Cuál es la diferencia entonces de estudiar la geometría con Apolonio y la geometría con Descartes o con Fermat? ¿Por qué la de allá se llama geometría euclidiana y la de acá se llama geometría moderna? Geometría analítica. ¿Qué diferencia la geometría tradicional de la geometría analítica? Aparte de esto que ya lo borró el profe, pero por ahí me habían dicho algo de un plano cartesiano. ¿Será solo eso? Porque si realmente decimos que la geometría analítica es estudiar cónicas, geometría 2 es estudiar cuádricas, entonces yo les diría que Apolonio es el padre de la geometría analítica, pero eso no es cierto. ¿Realmente qué hay detrás de la geometría analítica? ¿Qué creen que diferencia la perspectiva de los griegos de la perspectiva que se gestó por ahí de 1630? Medir, ok. ¿Medir cómo? Porque los griegos también medían. ¿A qué te refieres? Ok, es decir, ¿utilizando qué herramienta? El álgebra. Los griegos, específicamente Apolonio, ya sabía que las cónicas estaban caracterizadas por curvas. ¿Pero qué creen? Por curvas, digamos, ecuaciones. Los griegos pensaban que la ecuación era una propiedad de la curva. Para que los griegos, como Apolonio, llegaran a la cónica, primero tenían que visualizar la curva y a partir de ella extraían lo que sería entonces conocido después como su ecuación. ¿Qué nos diferencia en la geometría analítica? En la geometría analítica vamos al revés. Tomamos la ecuación y encontramos todas las soluciones, hallando así que estas dibujan una curva R2, una superficie en R3, ¿vale? Esa es la gran diferencia que tenemos entonces entre geometría tradicional y geometría analítica. Ahora, el poder que Descartes nos regala con su análisis de la geometría es caracterizar curvas, porque ahora, dependiendo del grado de las ecuaciones, nosotros vamos a poder saber características de la curva. Curvas de grado 1, ¿qué son? Rectas. Curvas de grado 2. Parábolas, ¿qué más? Elipses, hipérbolas, ¿cómo se llaman? Cónicas. Curvas de grado 3. Esferas pueden ser. ¿Qué más? ¿Solo esferas? Hiperboloides de revolución, ¿ok? ¿Cómo se llaman esos? Las cuádricas, ¿cierto? Curvas de grado 4 o mayor, favor de pasar a álgebra lineal y sus materias posteriores y ya descubrirán qué son, ¿de acuerdo? Pero el poder que nos regala Descartes entonces, al introducir, como nos decía nuestro compañero, el álgebra, la geometría, es que nos permite caracterizar curvas. ¿Por qué la geometría analítica entonces surge hasta 1630 si Apolonio de Perga ya había descubierto las cónicas? ¿Por qué esperar tantos años? Apolonio de Perga, estamos hablando del el siglo de oro para los griegos. Es como el 300 antes de Cristo, ¿no? No recuerdo si Apolonio era de esa temporalidad, pero debe ser. ¿Por qué esperar tantos años? ¿Por qué la geometría analítica hasta 1600? Realmente no, esa es una gran observación y realmente eso no es cierto. En la Edad Media, por ahí de 1400, había una persona que se llamaba Oresme. Oresme había propuesto un eje que no se conocía en ese entonces como cartesiano, pero un eje de referencia para tomar medidas a las que le había llamado latitud y longitud. Entonces, generar un plano de referencia no era una idea de Descartes. Ya la veníamos arrastrando desde 2 siglos atrás. ¿Qué fue lo que hizo que se gestara entonces la geometría analítica hasta 1600? Y me han estado diciendo es que la geometría analítica tiene que ver con el álgebra y el álgebra y el álgebra. Pregunta, ¿el álgebra estaba desarrollada en la época de los griegos? Había conocimientos, había avances, claro. Si llevaron teoría de números conmutativas, podrán acordar de que hay ciertos teoremas por ahí. Pero estamos hablando específicamente de curvas, de ecuaciones. Y hablamos de que una curva es la solución de la ecuación. Entonces, los métodos de resolución de ecuaciones no estaban desarrollados sino hasta 1600.
se tuvo que gestar todo este conocimiento y dominio de técnicas algebraicas para llegar hasta 1600 y obtener la idea de la geometría analítica desde dos perspectivas independientes, Fermat por un lado y Descartes por el otro. Es cierto que Fermat llegó a la geometría analítica antes que Descartes, pero como esto pasa con Leibniz y con Newton, quien publica primero es Descartes. ¿Ok? La gran diferencia entre Fermat y Descartes es que Descartes trataba de ir un poco más allá, profundo, pero para él. Descartes habla de la geometría en su tratado de la geometría, valga la redundancia, pero lo que hace es un poco burlarse de la comunidad. ¿Por qué? Porque cuando Descartes escribe la geometría, llega a escribir ciertos párrafos en donde menciona, proponemos este enunciado, pero no les voy a quitar el placer de probarlo. ¿A quién se parecía? Tal Spivak, muy bien. La referencia moderna. Incluso a Fermat, ¿no? Por ahí, Fermat, ¿no le suena el teorema de Fermat? Andrew Wiles, Nadja Fields. Descartes se burlaba de la comunidad al decir esto. No les voy a quitar el placer de poder llegar a estos resultados. Mientras que Fermat trataba de ser un poco más profundo. Descartes quería solamente presumir, jactarse de todos los descubrimientos que había hecho, mientras que Fermat sí trataba de darles un poco más de desarrollo. ¿Ok? Ahora, en la geometría, este tratado de Descartes, que por cierto se escribe en 1637, Descartes define algo bien curioso que se llaman curvas algebraicas. ¿Saben qué son las curvas algebraicas? Las curvas algebraicas son aquellas cuyos puntos cumplen una sola ecuación, es decir, son las soluciones de un polinomio, a lo que hoy conocemos en día. ¿Vale? ¿Creen que todas las curvas sean algebraicas? Hay una que le gusta mucho a los físicos porque era de gran interés para Newton. ¿La conocen? No, la elipse es una algebraica, ¿no? La aristócrona, ok. Hay una curva, bueno, este tipo de curvas que son soluciones a ecuaciones, se les conocen como algebraicas. Hay curvas que no se pueden caracterizar completamente con una ecuación. A esas curvas Descartes las conocía como curvas mecánicas, ¿de acuerdo? Hoy en día las conocemos como curvas trascendentales. Y Descartes encontró una que se ve, si están viendo la presentación, ya la vieron, si no la están viendo, se ve así. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? El folium. Descartes trató de trabajar con el folium, pero realmente no pudo. Quien continúa con los avances del folium en su investigación es Huygens, hasta 1692. Este es un tipo de curva trascendental que realmente salía como de lo que en un inicio se tenía esperado de la geometría analítica. Ahora, si se acuerdan, les acabo de comentar que líneas rectas y cónicas, eso ya se las... Entonces, el tema de novedad en 1600. Sobre todo con las herramientas que nos estaba proporcionando Descartes y Fermat. Que a ver, si hoy les pregunto temas de novedad, ChatGPT, GPT-5, DeepSeek, BART, Gemini. Regresemos unos 500 años atrás. ¿Cuáles eran los temas de novedad en ese entonces? Ecuaciones de grado 3, o sea, cuádricas. ¿Quién estudió las cuádricas? Newton. Como se consideraba que curvas de grado 1 y de grado 2 ya habían sido ampliamente estudiadas, se consideraba un área cerrada. Entonces, los esfuerzos de las personas de aquel entonces se concentraron en las curvas de grado 3, lo que ustedes van a estudiar aquí con el profe y conmigo. ¿Vale? Newton es el que comienza a estudiar este tipo
de curvas, ¿de acuerdo? Sin embargo, las curvas cúbicas, si ustedes las llegan a ver de primera impresión, parecen ser unas curvas muy complicadas de caracterizar. El trabajo de Newton entonces cae aquí, en la caracterización y la agrupación de curvas según sus raíces. Newton llegó a identificar 72 especies de curvas, aunque se le escaparon por ahí 6 tipos. ¿Vale? Newton no termina el trabajo de las curvas cúbicas. Este trabajo o su clasificación la empieza en 1667, si se dan las fechas. Van coincidiendo. Hay una persona que viene después de Newton que se llama Stirling, que Stirling es aquel que completa la caracterización y la clasificación de las curvas cúbicas. ¿Ok? Se carecía de un principio unificador, pero esta caracterización de Stirling sienta las bases para entender a las formas cúbicas. Ahora, después de todo este trabajo asociado a curvas de grado 1, 2 y 3, viene algo muy interesante. En la geometría de Descartes, otra vez, se incluye un método que se llama el método de construcción de ecuaciones. Y este método utiliza intersección de curvas, ¿vale? Intersecta curvas para resolver ecuaciones de grado superior. Por ejemplo, para ecuaciones de tercer y cuarto grado, asocia soluciones con intersectar parábolas y circunferencias. Para ecuaciones de quinto y sexto grado, asocia intersecciones con parábolas cartesianas. Entonces se creía que este método se podía extender, pero realmente se llegaron a topar con pared. La idea de intersectar curvas para resolver ecuaciones se detiene por ahí de 1750, pero viene algo bien curioso, y es que de este campo de encontrar soluciones surge algo que se llama el teorema de Bézout. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Nadie? El teorema de Bézout establece que dos curvas de grados m y n, respectivamente, se van a intersectar en m por n puntos. Suena un teorema fácil, pero a ver, pruébenlo. De hecho, no van a llegar al teorema de Bézout, sino es que se meten a cosas muy locas en semestres avanzadas. ¿Vale? Este teorema de Bézout, para demostrarlo, solamente fue posible hasta el siglo XIX, es decir, 1800 y tantos, pasaron más de 200 años, con la unión de las geometrías proyectiva y la analítica. ¿Vale? Entonces, para terminar y para resumir, Descartes rechazaba la idea de basar la geometría en números. Aún ellos estaban muy arraigados a la perspectiva griega, ¿vale? Pero hubo otro matemático llamado John Wallis que aritmetizó a la geometría. John Wallis aplicaba álgebra a las secciones cónicas y a los libros de Euclides. Su enfoque fue muy criticado. Ya saben que en la comunidad científica resultados innovadores suelen no ser aceptados al principio, aunque sean correctos, como pasa con el padre de la termodinámica y la probabilidad. Sin embargo, esta idea resurge con Lagrange, Monge y Lacroix. Con el tiempo, la geometría avanzada se independiza de algo que conocemos como la geometría diferencial y la geometría algebraica, pero todas ellas llevan detrás a la geometría analítica, ¿vale? Y finalmente, para terminar, llegamos con un monstruo de las matemáticas que seguramente todos ustedes han escuchado su nombre. Se llama David Hilbert. ¿Alguien sabe cuál es el aporte de Hilbert a la geometría? Seguramente cuando vieran la geometría moderna les hablaron de eso. ¿Qué trata de hacer Hilbert con las matemáticas, específicamente con la geometría? ¿Alguien sabe? La trata de axiomatizar. Pero no solamente la axiomatiza, la construye con base en los reales. Y define propiedades geométricas a partir de propiedades algebraicas, buscando así fundamentar de manera lógica y sólida la disciplina de la geometría analítica. Y así es como nosotros llegamos aquí, a sufrir con exámenes y tareas. ¿Vale? Vamos a ver esa perspectiva axiomática, pero
Vamos a estar trabajando un poquito todas las herramientas que ya conocen de primer y segundo semestre, para de primer semestre, para poder caracterizar nuestras curvas y superficies, ¿va? Siempre es importante que tengan el contexto histórico. No se claven, como decía Claudio, solo con la teoría. ¿Por qué? Porque el contexto nos pone en situación para poder entender qué hacemos aquí. Aparte de desvelarnos para llegar temprano, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? Esta presentación, donde viene el resumen de todo esto, se las vamos a compartir en el Classroom, ¿vale? Solamente otra vez vuelvo a preguntar, porque sé que llegaron compañeros después. ¿Todos ya están aquí en el Classroom? ¿Sí les llegó la invitación? Ok. Los que no están, por favor, acérquense. Los que sí están, les agradecemos mucho su atención. No sé si Claudio les quiere decir algo más. Nada más. Ah, sí, otra cosa, a ver. Las clases conmigo son lunes, miércoles y jueves. Las clases con el ayudante, con Fabián, son Martes y viernes, ¿vale? martes y viernes. Entonces aquí la vamos a hacer un poquito diferente al resto de los cursos. Entonces mañana tienen clase conmigo, nos vemos mañana. Los que no están en el Classroom, quédense también. A los que están en el Meet, ¿tienen alguna pregunta igual? Si son los que estaban aquí, pues ya escucharon dos. Adelante, Luis. Dice, ¿dónde está el código? El código del Classroom les llega únicamente, aprovechando que están aquí los que no les llegó, si están registrados en la página de ciencias con el correo @ciencias. Si no les llegó, seguramente es porque tienen registrado un correo personal. ¿Por qué lo hacemos con @ciencias? Porque el sistema nos bloquea la entrega de tareas, las rechaza, ¿sale? Entonces, lo que necesitamos es que nos compartan un correo @ciencias para poderlos agregar. ¿Tienen su correo @ciencias a la mano? Su correo es muy importante. Va. ¿Qué les parece si pues, que te manden un correo? El correo @ciencias. Ok, me parece. Es que a mí se me dio la invitación, pero no me deja entrar. Yo lo intenté desde computadora. Sí, ¿Cuál es tu correo? Para checar específicamente ese caso. ¿Y con CH? Va, para los que están en línea, ya vamos a cerrar la sesión. Listo. Vale, que estén muy bien. Salgado. No sé, me dio culpa. Punto. No me metiste. No. Listo. Vale. Gracias. No hay de qué.